el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con Sentido Público de día martes, primer día de la semana para todos nosotros, para gran parte del equipo también, semana más corta, lindo día para aprovechar la pausa con nosotros, 4 de la tarde en punto, 32 grados 8, qué calorón hace, pero con la Marian charlamos que no parece que hiciera esta temperatura, así que disfrútala, es divina la tarde, se plantea un día lindísimo, así que la pausa sea con nosotros, que tenemos un muy lindo programa con el mejor equipo de la televisión argentina. Vos del otro lado, ¿empezamos, Martín? Dale. La Corte rechazó el pedido del Grupo Clarín de extender la medida cautelar que suspende el artículo 161 de la Ley de Medios. Por otro lado, crece el repudio a ese diario por denunciar a periodistas de incitación a la violencia. La ópera prima de Benjamín Ávila, Infancia clandestina, fue premiada como la mejor película en el Festival de Huelva. También está ternada como mejor película en lengua extranjera para los premios Oscar. ¿Cómo cuesta hoy, eh? Sí, ya que estamos, como dice el Tano, ojalá que vuelva, ¿no?, a visitarnos. Vuelva. El domingo fue el día contra la violencia hacia las mujeres. Se realizaron actos por todo el país, tenemos imágenes de lo que ocurrió ayer. Y para charlar de este tema nos visita Nelly Borges de la Red de Mujeres de La Matanza. También aquí en este programa de hoy. Hoy, el día martes, está el Negrito como integrante rotativo, está el Negrito Vázquez, que además te va a explicar todo lo que tiene que ver con la apelación de Argentina ante los fondos por el fallo de Griesa, por los fondos buitre. Bueno, el Negro te lo va a explicar como nadie. Así que, Negrito, te lo digo como tarea, no tenés nada de carga. Ahora tenés la responsabilidad de explicarlo clarísimo. Además, Martincho te va a contar qué se piensa acerca de la cumbre del clima que comienza hoy y cuáles son las expectativas, cómo está posicionada la Argentina. Además, el Osval te va a hablar de una muestra de luthier. ¿Quiénes son los luthier? Quienes arman, inventan instrumentos, bueno, que está buenísima y de la que estás invitado también. Los Stones cumplieron ¿cuántos años, Martincho? 50 llevan y están festejando como los chalchaleros, se bueno, la pasan haciendo. Sí. Genial, se presentaron, tenemos imágenes de ese recital. Hablábamos del buen estado físico de Mick Jagger, pero por otra parte, cómo le cambió el cuerpo. También es muy gracioso el look de abuelo canchero que tiene con sus jeans chupines. Todo esto y mucho más en Consentido Público. Martincho, damos vías de comunicación. Y el Martín se va a estar presentando hoy a la tarde en Café Cultura Capital. Buenos Aires, Capital, es la primera vez que ocurre, es a las 7 de la tarde en el Haroldo Conti, ahí en la ex-EXMA, y está también Hernán Brienza, va a estar Hernán Brienza y Emil Semoller. Esto es hoy. Así que nada, están invitados, es interesante porque es un programa que nació para todo el país, se hace federalmente, viajé muchísimo hace 2 años y por primera vez se hace oficialmente en Buenos Aires, así que los esperamos. ¿Vamos con las vías? Dale. www.tvpublica.com.ar, página web del sitio donde está todo. El es importantísimo. Sí, claro. vos tenés ¿Sí, que no? hacer así. Ahí está, ahí tenés, ¿ves? Che, qué bueno, Clarín, qué buena la serie de Coco Blausten y... Pensé qué que buena de la serie. De la denuncia. Dije, ¿qué pasa? La serie que Sí, empezó muy el buena. sábado. Absolutamente, yo también la vi. Excelente, Sí, te bien. pone en marco histórico, entendés mucho más, buenísimo, así que eso está ahí en la TV pública. Lo puedes ver inclusive. Para los que nos lo perdimos. Exactamente, lo pueden ver allí. @tv_pública nuestro Twitter, el Facebook es Consentido Público y nuestro mail es consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Bueno, y el Martín justamente hablaba de qué bueno Clarín, el documental, y vamos a hablar de algo que no es tan bueno por lo pronto para todos los que pretendemos opinar y hablar libremente en los medios con responsabilidad, claro está, haciéndonos cargo de todo lo que decimos, por supuesto, sin agraviar y sin ofender, pero sí tenemos derecho a opinar. ¿Qué estuvo pasando, Negrito? Algo curioso, porque hoy, por primera vez, Clarín informa sobre algo que ese grupo hizo ante la justicia el jueves pasado. Hasta ahora todos los medios vinieron hablando, pero Clarín musa. Hoy Clarín dice, los abogados del grupo Clarín corrigieron la información que está circulando, en el sentido de que dicen, los periodistas citados van a ser citados como testigos y no como imputados. Es un error gravísimo por parte de Clarín porque, por un lado, se trata de un delito de acción pública el que han denunciado. Han denunciado a un grupo de personas indeterminado por instigación a la violencia. Ese es un delito de acción pública y no es delito de acción privada. Cuando una persona denuncia un delito de acción pública, deja en manos del juez y del fiscal todo el desarrollo ulterior de la causa. De manera que no pueden salir ahora los abogados de Clarín a decir, ah, no, nosotros los vamos a llamar como testigos y no como imputados. Ellos ya no son quienes
para llamar a nadie ni como testigo ni como imputado. Claro, porque salieron al ruedo el abogado, en realidad, uno de los abogados, porque son muchos, por lo que tengo entendido. Son tres. ¿Sabes, Valiente? Salió a explicar un poco que en realidad era en calidad de testigos, que no se estaba citando a nadie a juicio ni nada. La denuncia. Por eso quiero que lo explique el negro, justamente. Es una muy mala maniobra del Grupo Clarín, aviesa maniobra de los abogados del Grupo Clarín. El escrito parece producto de un policía analfabeto de, qué sé yo, alguna provincia o alguna región extraña, muy mal escrito, en un idioma que no es castellano definitivamente. De la capital también podría ser, perfectamente. Perfecto, me hago cargo, sí, yo soy cordobés, entonces nadie puede pensar que es desdoroso lo que estoy diciendo del interior. Quiero decir, de un mal policía, de esos que escriben con muchos gerundios y que no se entiende absolutamente nada si está imputando o está salvando a alguien. Bueno, cita participaciones de Sandra Russo, de Nora Beira, de Vicente, de Ricardo Valle, y después de todas esas personas seleccionan 4 o 5, no las imputan a todas. Ahora sale Wortmann Joffre, un hombre que supo tener prestigio al lado de Guillermo Moreno Ocampo. ¿Guillermo? Luis Moreno Ocampo, perdón. Y dice, no. Si los periodistas dicen cuando vayan a comparecer ante el juez que lo de ellos fue una mera opinión personal, yo desisto de la causa. Insisto, eso no lo puede decir seriamente un abogado. Un abogado sabe que un delito de acción pública no queda exclusivamente en manos del juez y del fiscal. Ahora el juez le traslada al fiscal y le da a los denunciantes 7 días, que se tendría que vencer mañana, pero hubo un feriado en el medio. Sí. Entonces le va a decir, ¿ustedes ratifican o no ratifican la denuncia? Si ratifican la denuncia, a partir de ese momento se apartan para siempre. No tienen derecho ni siquiera a conocer el expediente, a ir y ver, a ver cómo avanza la causa, a nada. Lo que se espera es que no la ratifiquen, básicamente por el repudio unánime que hubo de todos los sectores. Yo de Clarín espero cualquier cosa mala. Yo de Clarín espero cualquier cosa mala y están desesperados, y el fallo de hoy de la Corte, in limine, vale decir, hoy se reúnen los 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia y ni siquiera abordan aquello que Clarín les había pedido que abordaran, es decir, que extendieran para después del 7 de diciembre la medida cautelar que suspende la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ni lo tocan los jueces. Los jueces dicen, el juez de primera instancia, el doctor Alfonso, abóquese rápido. A resolver el tema de fondo. Claro. El tema de la desinversión, si tienen que cumplir, si es constitucional, o no, obligarlos a desinvertir y cumplir con los límites que le imponen la ley de medios a cada uno de los grupos empresarios. Pero mientras tanto la Corte ya ha dicho que ha pasado el suficiente tiempo y ese lapso se vence el 7 de diciembre como para que esa ley empiece a aplicarse plenamente. Para que quede claro cuáles, puntualmente con los periodistas, cuáles han sido las declaraciones, ¿qué tipo de declaraciones han motivado que sean citados? Te juro, para francamente, que se entienda. Opiniones de las más lavadas que se han escuchado de estos muy buenos periodistas como Sandra Russo, Nora Beiras, Edgardo Moca, un gran politólogo, grandísimo politólogo. Porque una cosa es que yo diga, el negro es un ladrón, ha estado robando cachorritos del vecino, en fin, que yo te agravie y que te diga, ahí se entiende. ¿Sabes qué fue lo más grave que dijeron? En este caso no ha sido ¿O qué se agravia o en qué se agravia Clarín? Cuando ellos dicen que detrás de la movilización del 8 de noviembre estuvo Clarín. Porque Clarín a todo le pone ahora el sello. La marcha fue convocada por las redes sociales. Por ejemplo, hoy fueron a una marcha, convocaron una marcha en la que incluso obligaban al personal de Cablevisión a que concurriera a manifestarse frente a los tribunales hoy a las 9 de la mañana. Y dicen, la convocatoria fue realizada a través de las redes sociales. Toda aquella persona que haya concurrido a hacer un trámite en Cablevisión en las últimas horas habrá visto el cartel en la vidriera. ¿Qué redes sociales? Un cartel de la empresa convocando al personal a que se movilice. Que no tiene nada de malo, digamos. No, la mentira es lo malo. Claro, exacto. No pueden decir, convoca a las redes sociales, cuando en realidad ellos le están diciendo a su personal, vayan en salvaguarda de su fuente de trabajo. Digamos, ese tipo de declaraciones son las que han motivado que el Grupo Clarín inicie este juicio. Esas son aquellos que, según Clarín, ponen en riesgo la vida de los funcionarios que componen el Grupo Clarín. De las familias, de los trabajadores, porque también es rara la denuncia, porque parece como desopilante y una torpeza si uno ve la repercusión que ha tenido, porque todo el arco opositor y también representantes de los medios que no comulgan con las ideas del gobierno, desde Chiche Helblum, Nelson Castro, Morales Solá, se han pronunciado en contra, otros integrantes que trabajan en los medios del Grupo Clarín también, con lo cual uno dice, bueno, siempre se pretende que hay una estrategia detrás, ¿no?, en este tipo de medidas.
la verdad que no queda claro. Fue un error, digamos, ¿qué pasó? ¿Hubo un error de parte de quienes presentaron o qué esperaban? ¿O viene otra cosa que no sabemos qué? Yo como trabajadora de prensa, como periodista, quiero expresar mi profundo repudio y solidaridad con los compañeros, muchas de ellas incluso de Página 12, Nora y Sandra y el resto de quienes han sido involucrados, porque me parece que es muy peligroso, no solo por el delito que se les pretende imputar, o por lo menos que se investigue, que es un delito que tiene cumplimiento efectivo de prisión. Y creo que en esto hay una cuestión de fondo que es generar también miedo y autocensura. Me parece que en el resto, si no hubiera este repudio generalizado y esta repercusión unánime, muy importante, la representación que ha tomado el CELS justamente para defenderlos, creo que lo que siembra es este temor por parte de otros que estamos en medios de comunicación, de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos decir? ¿Qué podemos decir? A ver si se nos cae una denuncia de este tipo. Por eso me parece que debe ser muy clara la respuesta que dé la justicia frente a esta presentación, sobre todo para defender la libertad de expresión en la Argentina, ¿no? Y además eso de que se los va a citar solo como testigos, aún así es entorpecedor de la tarea periodística. Tramposo. Tener que ir a declarar como testigo. La justicia Pero ¿sabés qué, Enrique? También es tramposo, porque vos como testigo jurás antes decir la verdad. que decir la verdad. Claro. Y si sos imputado no podés declarar contra vos mismo. Con lo cual ahí también hay una trampita en calidad de que te presentás a la justicia, ¿no? Para dar la sensación de que también es un manotazo de ahogado, que está muy acorralado Mañeto y recurre a estos repudiables golpes bajos. La hipótesis de fondo que trabajan en el escrito este, que te juro, vos que sos un hombre que se delecta con el léxico castellano, con la lectura del idioma castellano, llorarías viendo el escrito ese. Está escrito por brutos realmente, y lo que está de fondo es que el gobierno dictó las frases que dicen estos periodistas. Esta es la tesis de fondo. Ahora, ¿qué? Parece que hablaron instigados por alguien que está ahí en el gobierno. Digo, ¿cómo se va achicando la brecha, no? Porque hoy es 27, para el 7 falta muy poquito. Sí. Pareciera como que en menos de 48 horas, 24 horas, el Grupo Clarín tiene dos golpes muy fuertes. Uno es el repudio generalizado y lo otro es la Corte hoy, ¿no? O sea, evidentemente no estamos tan equivocados, digo, en ¿no? el noticiero, o sea, algo pasa. el noticiero Radio Mitre no utilizan la palabra exacta de lo que ocurrió con el rechazo a la Corte. Dicen que fue a otro análisis posterior. No, en el portal de no Clarín, lo dicen con claridad. En el portal de Clarín dice la Corte ordenó al juez de primera instancia que dicte sentencia de fondo. Por eso, exactamente eso. Pero omiten la otra parte. Omiten decir hay dos cosas. El rechazo de la Corte Suprema. Esto Exacto. lo omiten. Eso. Rechazo in limine. Va a decir, los 7 ministros de la Corte suscribieron exactamente la misma tesis hoy. Sí, aparte que eso quiere decir que no abrieron ni siquiera la hoja. Dijeron, no, sigue. No corresponde que nos aboquemos. O sea, es interesante, ¿no? No sé si esto hay antecedentes en la historia argentina que haya pasado con tanta certeza y seguridad, ¿no? Una vez dado el plazo, cuando la Corte se expide en un plazo, sostenerlo, porque también no seamos inocentes, el Grupo Clarín sigue teniendo una fuerza y un peso sobre los jueces, pero que evidentemente una vez más le dicen, no, basta, se acabó, es 7 de diciembre y es 7 de diciembre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se pregunta nosotros y del otro lado, ese mismo 7, ¿no? En realidad también, dicen que no va a pasar nada el día 7 publicó una nota Carlos Pañi en La Nación donde justifica, o no justifica, pero argumenta que no va a pasar nada ese día. Pero yo creo que el argumento de que no va a pasar nada me parece que apunta a que como efectivamente el plazo se cumple el 10 y en todo caso tendrán una prórroga para después cumplir con lo que dice la ley, van a mostrar como si fuera una derrota que no pase nada. Me parece que están armando un escenario para marcar esa línea, ¿no? Marian, pero quienes entienden de leyes también te lo explican, justamente para que todos los que no entendemos, no pensemos que ese día va a pasar algo, que se van a meter adentro del canal, que van a cerrar las puertas de alguna forma, digamos, para que quede claro para todo el pueblo que básicamente lo interesante es que todos los que no entendemos demasiado de leyes, pero que estamos siguiendo este caso, explicados por quienes sí lo entienden, podamos ir siguiendo esto desde el lugar más honesto y transparente posible. Me parece que se trata de eso. Conductora, hoy hubo algo muy importante también. Hoy el ministro de Trabajo suscribió un acuerdo con el titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, por el cual se salvaguardan todas las fuentes de trabajo de las personas que están involucradas en estos medios excedidos. Eso es interesante, porque también hay varias campañas publicitarias que la de están Cablevisión. haciendo hincapié exactamente. De hecho, hoy hubo una eso. Movilización de empleados de Cablevisión a tribunales, justamente, y a partir de eso salió esta aclaración garantizando las fuentes de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Es interesante hacer hincapié en esto, porque hay mucha zozobra por parte de quienes trabajan en el grupo, porque también dentro de los que trabajan en el grupo, este tipo de información se irradia y genera miedo. En defensa de tu fuente de trabajo, anda hoy a la Corte Suprema, esa era la convocatoria de Cablevisión. A las 12, el
el Ministerio de Trabajo firmó con el titular de la AFSCA un acuerdo para el que ningún periodista, ningún trabajador de estos medios se quede sin su recurso laboral. Me llamó mucho la atención que ayer hubo un relanzamiento del canal de TN. Iba a decir exactamente eso. TN, con los móviles en todo el país, ¿no? Envalentonado, exactamente, envalentonado, por cierto, lanza pifiaron, un relanzamiento de diseño. Mucho más feo que el anterior. Claro, pero el objetivo es otro. Sí, objetivo mostrarse federal, aquí nadie nos festivos, toca, ir para adelante. estamos ir para adelante, nos va bárbaro, nunca nos va a pasar nada a nosotros, lo que significa nunca vamos a cumplir la ley, que es un poco lo que sostiene Clarín desde hace un tiempo, ¿no? ¿Sabés qué me pregunto yo? El lugar de los empleados, de los trabajadores que fueron puestos en escena, por ejemplo, ayer en las distintas provincias, donde con móviles y con televidentes que participaban había como un clima muy de festejo por el relanzamiento. ¿Desde qué lugar, no? Porque como empleados te tenés que ver compelido a cumplir con las órdenes que te indican tus empleadores. Pero, digamos, acá está bien, podés tener puesto la camiseta y pensar que cumplir con una ley es estar equivocado. Pero si vos pensás que hay que cumplir con la ley y cumplir con el plan de desinversión que está marcando la ley de medios, es muy incómodo. Y sí, porque te podés poner la camiseta del medio, ¿no es cierto? Eso te diría que está muy bien. El tema es que no te podés poner la camiseta de no cumplimos con la ley. Ese es el punto, ¿no? Me parece que esa no podés, porque alguien te va a decir, no, mirá. De lo más sintomático, como ustedes señalaban hoy al comienzo, hoy FOPEA, que es una entidad de periodistas, un foro de periodistas argentinos, se llama FOPEA, que había quedado muy subsumido en Clarín, muy debajo del ala de Clarín, muy dominado por las ideas de Clarín, hoy saca un comunicado en contra. Sí, también se pronunció ayer, se pronunció, sacó un comunicado en contra de la persecución a los periodistas. Muy bien. Todas las organizaciones de prensa rápidamente reaccionaron, que agrupan a periodistas de distintos ámbitos. Incluso me llamó hoy una periodista de Telefe, que los trabajadores de Telefe también habían sacado, como para hacerlo llegar, un comunicado hoy, se habían pronunciado. Es muy interesante este aglutinamiento. El repudio fue unánime básicamente porque lo cierto es que, reitero, no hubo un agravio. No hubo una cuestión que sí hiciera meritorio el que la justicia llame a alguien, porque también yo por eso abrí el programa hablando de la responsabilidad de tener un micrófono adelante. El tener un espacio en esta pantalla o en cualquiera conlleva en sí mismo una responsabilidad. Desde mi humilde opinión, yo creo que desde la televisión pública hay más, si se quiere, porque es el canal de todos. Sí. Pero eso es muy personal. Cualquier cosa que uno diga conlleva una responsabilidad enorme. Por eso yo hablaba de se agravió, se ofendió, se mintió, no, se opinó. Y ahí es donde hay que estar muy alerta. Delito de opinión, eso no existe en la Argentina desde hace 2 siglos. Exactamente, ¿desde cuándo? Desde la dictadura. La Asamblea del año 13. Incluso te digo, esto si querés legalmente, pero desde la dictadura que sí conllevaba un riesgo y sí había una situación en donde cada uno se autocensuraba básicamente para salvar el pellejo y hubo quienes no lo hicieron y así perdieron la vida en muchos casos. De la democracia esta parte, desde el 83 esta parte no había pasado esto. Incluso estaba la figura de injurias y calumnias que fue retirada en el caso de los funcionarios públicos, que eso también es muy interesante porque ahí sí había una pena de prisión prevista para los periodistas frente a una acción legal. Y si se quiere, ahí sí conllevaba un acto de autocensura. Y es hasta dónde se puede entender que esto es una ofensa, hasta dónde se puede entender que esto es una opinión, porque también es como muy sutil y delicado. Sí, podés decir algo sin saber que estabas equivocado, por ejemplo. Exactamente, y por eso es interesante que se haya retirado, para que todo el mundo pueda hablar libremente. También es verdad que el Grupo Clarín tiene muy buenos periodistas, hemos cubierto muchas cosas juntos y que quizás no piensan como el grupo, pero claro, andá a salir de ese clima de terror que impone Manieto. No digo los editorialistas, digo el tipo que hace el día a día el diario o la radio o lo que sea. Hay muy buenos profesionales también trabajando allí. Y yo no creo que estén de acuerdo con que un grupo no cumpla la ley. La verdad que no, a lo sumo estarán de acuerdo con la línea editorial del diario, como puede ser de Clarín, de La Nación o de Tiempo Argentino. Ahora, con que no se cumpla la ley, que la ley no sea pareja para todos, me parece que la gente inteligente que está dentro de ese multimedio no puede estar de acuerdo. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a pasar a la provincia de Mendoza, puntualmente a la Cámara Federal y una denuncia gravísima. Hablamos de responsabilidades, vaya si este señor debería llevarlas adelante, yo no lo puedo creer. No, esta denuncia es increíble, hoy hay una nota muy interesante de Horacio Berbisky en Página 12 que da cuenta de esta noticia. El presidente de la Cámara Federal de Mendoza, uno de los estamentos en la justicia más importantes, que se llama Alfredo López Cuitiño, tiene 80 años, fue denunciado por un grupo de trabajadores, ahí lo estamos viendo, y trabajadoras sobre todo, por acoso sexual y laboral. Pero si uno lee la denuncia... ¿Cómo es el título de la nota de Berbisky?
se llama, dice algo así, Las tetas de vuestra excelencia, así dice el título de página 12, no sé quién se habrá inspirado. La cuestión es que este señor, que es presidente de la Cámara Federal de Mendoza, está acusado, imputado, dice que todos en el ámbito de los tribunales de Mendoza lo conocen y muchas de ellas, sobre todo mujeres, han sufrido de parte de él. Bueno, ¿qué son? ¿De qué se lo acusa? Besos efusivos, esos que se te encierran en un pasillo para apretarte y apoyarte bien el cuerpo. Una se da cuenta de esas cosas rápidamente. Absolutamente. Bueno, claro. Este no solo tenía fama, sino que había hecho un largo currículum en esto. Búsqueda constante de contacto físico, sobre todo con acercamiento a los genitales, ¿no? Hay testimonios que son increíbles. En un ágape, por ejemplo, una fiscal federal relata que dio vuelta a la cara y le dio un beso en la boca. Otra empleada dice que cuando la hacía quedar por la tarde, ella iba con los hijos para evitar exponerse a los manoseos y a los toqueteos y sentaba a los dos hijos en el despacho mientras la hacía trabajar este señor. Igual yo no puedo creer que este señor haya estado hasta los 80 años. Vos fíjate, había una denuncia previa de acoso sexual, porque hay que animarse también a denunciar a alguien que tiene tanto poder en la justicia. Este es el punto. Y vos fíjate que hubo una denuncia previa por abuso sexual y acoso sexual que fue archivada. Y en este caso, bueno, se transmitió al fiscal de turno, al que está a cargo de la causa, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema. Es increíble. El texto, lo que va describiendo cada una, por supuesto, está reservada la identidad de las personas que han dado su testimonio para evitar represalias en este ámbito mientras este señor continúe en su cargo. Pero, por ejemplo, aparte yo me imagino porque alguna de nosotras hemos tenido algún toquetón cerca en el trabajo, ¿no? Claro, y entonces una sabe de qué se trata. Con nosotros, sí, por favor. Ninguno de ustedes que son ni adelante ni atrás de cámara, para que quede claro. Todos señores hemos tenido el divinos. trabajo y nosotros Pero sí, acá no, el pero es relato que cierto, hace ¿no? Mariana, de un beso particularmente efusivo, te las niñas agarran. nos damos cuenta automáticamente y es muy desagradable. Muy desagradable. O alguien que te agarra de atrás, ¿viste? Y se te viene atrás. O esta cuestión de abrazarte más. Bueno, estas cosas uno se da cuenta. Y a veces, por la relación jerárquica que se tiene en el trabajo, es muy difícil poner el límite y separar. Porque es medio sutil, pero no tanto. Y entonces vos, ¿qué le vas a decir? Che, pero pará, el beso... Bueno, este señor hacía varios años y con muchas mujeres, sobre todo trabajadoras, abogadas, fiscales, empleadas, o sea, en todo el rango de la justicia dejando esta huella. Es increíble. Pero eso es lo que yo no termino de entender. Y es difícil, ¿cómo puede ser que entre abogadas, como vos bien relatas, que entienden bien cuál es el rango de defensa que pueden llegar, cómo no se han aglutinado palabra para contra decir, palabra? paremos de No, la pero si son 10 minas que están diciendo, sos un viejo verde, y son ¿sabés 10 qué minas pasa que sos un también? viejo Yo creo verde. que ahora hay un contexto en el cual la violencia hacia las mujeres, porque esto es violencia, expresada de otra forma, tiene mayor visibilización y hay mayor consenso. Vamos presos. En relación, te juro que hay no. cosas que son excesos y hay cosas que pueden ser muestras de afecto. Hay que diferenciar y digamos, esto queda claro y cada una de nosotras sabe a qué nos referimos. Sí, sin duda. Entonces, me parece que también ha cambiado el contexto para poder llevar adelante este tipo de denuncias. Ya sea en la justicia, donde hay dos juezas integrantes de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco y Carmen Argibay, hay una oficina de la mujer dentro de la Corte que se están creando en distintas provincias también, y esto que ha hecho incorporar la perspectiva de género en la justicia, empezar a mirar la justicia con otros lentes, con otra mirada y a empezar a mirar qué pasa con el tema de la violencia hacia las mujeres, tanto sea en el ámbito laboral de los tribunales, como cuando una mujer, que eso vamos a hablar después, más adelante, que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres en su vida personal o en su vida laboral, cómo recibir esas denuncias y llevar adelante los procesos. Yo creo que esta es la clave, porque vos decís, tanto tiempo debe haber pasado, porque este hombre tiene 80 años y seguro que no es una costumbre. Y un detalle que me olvidaba y que es fundamental. En la denuncia figura que tenía una heladerita en su despacho para bebidas alcohólicas y además video para pasar películas porno. No le faltaba nada. Señor. ¿Y ahora en qué situación? Hoy lo recibía el ministro de Justicia, Julio Alac. Aparentemente él pretendería, dice la información, desacreditar las denuncias en su contra, pero creo que con tanta información y tantos testigos que seguramente van a estar dispuestas a dar su testimonio en la justicia para que esto prospere, esperemos que dé un paso al costado, sea destituido o lo que corresponda. Bien, vamos a cambiar de tema ahora y vamos al cine. En realidad vamos a escuchar buenas noticias del cine argentino. Infancia clandestina, ganadora en el Festival de Huelva, nada más y nada menos, Osvaldo. Claro, bueno, obtuvo
el Colón de Oro, que sería como el Oscar de lengua castellana en el 38º Festival de Huelva. Es un galardón muy importante porque la ubica a la película en el rubro Mejor Película en Lengua Castellana. O sea, que la ubica en un lugar muy, pero muy importante. Y esto, en algún punto, es escuchado en Hollywood, digo, porque tienen que elegir entre muchas películas a Infancia Clandestina, porque la nuestra es la propuesta de la Argentina, falta que la elijan en los Estados Unidos. Ahí están las imágenes de esta película. El domingo, en otra trama, hablaba con Cristina Vanegas, que viene de ganar un premio Emmy en Nueva York, y hablábamos precisamente de las posibilidades que tiene Infancia Clandestina para llegar a los premios Oscar. Pero aquí quiero hacer una pequeña distinción, que sería, este ya es un Oscar, porque si no es como darle también una enorme importancia a lo que la Academia de Hollywood determina. Y yo entiendo que para la distribución de la película, por supuesto, es importante y ojalá que lleguemos a esa instancia. Pero esto ya es un galardón que ubica la película entre las mejores películas del mundo y la mejor película en lengua castellana. Recordemos, creo que no hace falta recordar mucho, porque quien no la vio igualmente ha escuchado hablar de la película y de las críticas, que la película cuenta la historia y está Cristina como la mamá, como la abuela de este nene, que es Teo González, Teo Gutiérrez Moreno, está Natalia Oreiro, bueno, está Héctor Alterio, ¿Qué habla la película? Cuenta la historia desde un niño que tiene que llamarse no Juan, sino Ernesto, para sobrevivir en un momento donde la contraofensiva montonera le pide a sus militantes que se enfrenten con la dictadura militar, en un momento donde ya en realidad está todo perdido. Esta es una opinión personal, ¿no? Mi opinión, un delirio de Firmenich, pero esta es una opinión personal, tómenla como de quien viene, ¿no? Es decir, de alguna manera era mandar la gente a la muerte, como ocurrió con tantos, entre otros Paco Urondo, que murió en Mendoza, sabiendo que era un lugar que no había muchísimas posibilidades, o Juan Gelman, que fue condenado a muerte. Lo cierto es que la película refleja esto desde adentro, y la verdad que lo hace con un enorme talento por parte de Benjamín Ávila, que cuenta parte de su historia real, con algunos cambios, ¿no es cierto? Porque en realidad el nene que se salva es una nena, en fin, hay algunos cambios que él hace, pero eso es parte de la biografía que él la ha contado varias veces en cámara. Una película imprescindible, en mi opinión, para comprender la historia por dentro, es decir, no la historia en términos macros, en términos de qué es lo que ocurrió, sino cómo vivía una familia de militantes ese momento y cómo se las podía rebuscar con algo tan elemental como el cumpleaños de un hijo, por ejemplo, o el amor, o caminar por la calle con tanta inseguridad y con tantos temas que los estaban en ese momento acosando. Así que me parece que Infancia Clandestina va camino al Oscar, pero celebremos el premio de Huelva, no estemos tan pendientes del Oscar, sino celebrar que ya ganó un Oscar en lengua castellana. Vamos ahora a escuchar a Martíncho, que nos cuenta qué se espera con esta cumbre del clima que comienza en el día de hoy. Ojalá sea un poco mejor el resultado. Yo, la verdad, Martíncho, años que pasan, cada vez soy más escéptica con respecto a las buenas medidas que se puedan llegar a tomar, porque lo cierto es que si las grandes potencias no se ponen las pilas y no sacrifican algo, Martín. Bueno, por suerte existió en 1997 el protocolo de Kioto. Digo, por suerte existió, pero nadie lo cumple, sobre todo las principales potencias. Del protocolo de Kioto del 97 a la fecha, el efecto invernadero por el aumento de la temperatura en el planeta es cada vez mayor. El objetivo que tiene la reunión en Doha, que es en Qatar, es un país que está en la península arábiga, el mundo árabe, y que es uno de los principales países petroleros del mundo y es el principal, junto con otros países, emisores de carbono, del dióxido de carbono, es bajar 2 grados la temperatura del efecto invernadero de acá al 2020. ¿Por qué? Porque si de acá al 2020, o sea, dentro de 8 años, no hay una reducción de 2 grados como mínimo del calor, de la temperatura de la Tierra, las consecuencias que puede tener este aumento de la temperatura van a ser tremendas y se van a ver en los 10 años siguientes. Yo sé, y lo digo porque son temas que a mí me apasionan personalmente y a veces se ven como distantes, como lejanos, no se puede entender qué pasa, hasta qué punto a mí me influye todo. El aumento de cáncer de piel, por ejemplo, tiene que ver con eso. El aumento de las enfermedades respiratorias tiene que ver con eso. El aumento de las enfermedades por mala calidad de vida tiene que ver con eso.
la preocupación de los países es seria. Por primera vez, y esto es una cosa que es interesante decir, por primera vez, los dos principales emisores de dióxido de carbono en el mundo, que son Estados Unidos y China, se sientan a ver qué ocurre con este tema de los 2 grados a 20 años, al año 20, a 8 años en adelante. Por primera vez. Hay que esperar qué pasa. Lo que sí ya se sabe, y esto sí es un buen dato, el resultado que se da generalmente cuando se hacen los estudios del crecimiento de las economías, cómo han crecido ciertas economías a baja emisión de carbono. Y la Argentina está dentro del grupo de las que se llaman 20, que lo han logrado. ¿Qué quiere decir? Para entender, crecimos en la economía, en el desarrollo de nuestra industrialización, nuestros productos agropecuarios y nuestros trabajos, sin aumentar nuestra emisión de carbono. ¿Y eso se logra azarosamente? ¿Se logra porque tenemos un determinado tipo de industria o se logra por una política de Estado? Por todo. Es una combinación de política, de una capacidad industrial. La Argentina no tiene una capacidad industrial gigantesca como para poder generar un impacto ambiental directo como Estados Unidos o China. Pero en la región podríamos sí impactar de alguna manera. Sin embargo, estamos junto a países como debajo, ¿no? de Rusia, Sudáfrica, México, Estados Unidos e Indonesia van a la cabeza, como lo dije, y Argentina está en una muy buena posición. No significa más que eso, que se ha crecido, que también es una prueba de que se puede crecer desde las economías sin destruir el medio ambiente. Ahora, lo que realmente preocupa es esta cuestión de los 2 grados. Recuerden esto que digo porque va a ser la frase de acá a muchos años por delante. Esos 2 grados de acá a 2020 hay que bajarlos, porque las consecuencias son fatales, pero fatales de verdad. El retroceso de los glaciares, fuentes de agua dulce que tiene la Tierra, no se detiene si no se bajan esos 2 grados. El agujero de ozono famoso, que no tiene que ver directamente con el cambio climático, pero que es parte de la emisión de gases nocivos al ozono, también influye en toda esta cuestión. Y desde las acciones individuales, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si es que podemos hacer algo, ¿o es mucho más macro esto? Es macro, pero a mí me lo enseñaron de gente que es fanática, fundamentalista del medio ambiente, e inclusive científicos que no, que el primer paso es la conciencia, antes que mover una bolsa si es reciclable o no. Porque con la conciencia todo el tiempo tenés presente esta cuestión de cómo haces para no seguir aumentando la cadena del desastre, que es tirar la pila al río, dejar la luz. Un detalle ínfimo, un detalle ínfimo. Vos te vas a bañar, tenés calefón, y cuando te vas a bañar vas con el teléfono, dejás la ducha prendida y hablas por teléfono. La dejás. Yo nunca hablé por hay teléfono gente, mientras me hay gente duchaba. que lo hace, hay gente que lo dice como si fuera algo natural este no, muchacho. pero por ejemplo, Nunca mira, el fue ejemplo así. del otro día que vos dormiste mal, vos dormiste mal por el aire acondicionado. Y se te moja la línea. No, Pichón. bajo la ducha amor, no. la No, dejás En el por baño. el teléfono, no te metiste en la ducha, quedó prendida, no la Vos cerraste. dejalo, pero el A ver, problema lo no que es pasó el otro día con Osvaldo, con el aire acondicionado, que él relata que pasó una noche horrenda porque tenía frío, pasó? porque había prendido el aire acondicionado. Pero- Vos habías faltado, mi amor. Pero la historia es que si uno tuviera conciencia de la temperatura promedio a la que tiene que poner el aire acondicionado o no prenderlo 24. cuando no es necesario, esto no pasaría y eso también colabora con el medio ambiente. Cada acción que uno hace. Pero en el tema de la ducha, yo le decía, porque lo primero que uno ve, y por eso le digo la conciencia, lo primero que dicen es, estás desperdiciando agua cuando hay otra gente que no la puede beber. Eso es por descarte, es así. Pero hay otro tema. Para poder generar ese agua caliente que te bañás vos, porque no te bañas con agua fría, necesitas gas, en el caso de un calefón. Ese gas es energía. Y esa energía, para tenerla en tu casa, requiere de una energía que si no está bien hecha, contamina. Entonces, cuanto más gente deje el calefón prendido, no es solamente un tema del agua. Está todo ligado. Claro. Indudablemente, somos los responsables directos de que el planeta, en pocos años, sea o una casa hermosa o realmente un albañal. Es una decisión, sobre todo de los más grandes, y digo, yo lo trato de ver desde los más chicos, mis hijos, la conciencia está ahí. ¿Qué pasa? Y bueno, hay que seguir insistiendo. Bien, Martín, interesante, muy interesante. A ver de qué manera podemos colaborar todos, ¿no? De eso se trata también. Tenemos que hacer una pausa. En el bloque que viene estamos charlando con Nelly Borges, de la Red de Mujeres de la Matanza. ¿Cuál es el motivo? El domingo fue el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Estuvimos en una jornada que se realizó en Santa Fe, muy pero muy importante. Se realizaron eventos en todo el país para la toma de conciencia. Vamos a charlar con Nelly acerca de cómo está la cosa hoy. No te vayas.